mundiales de médicos. Y yo asistí a un congreso de esos y me tocó una ponencia que me llamó mucho la atención. Fue de un médico oncólogo muy católico que contó que él estaba haciendo, ya llevaba no sé cuántos años haciendo un estudio de cánceres de seno y se encontró en un porcentaje muy elevado de mujeres que tenían cáncer de seno en su vida habían cometido abortos. Entonces decía que cáncer de seno está muy unido a un aborto, porque el seno es signo de la maternidad, la mujer que amamanta a su hijo. Entonces es la maternidad. Y al haber cometido un pecado de aborto, quedaban con secuelas, y decía entonces que se estaba descubriendo que muchas enfermedades de cáncer de seno eran unidos a esto del pecado del aborto, unido porque es la maternidad, y que él estaba descubriendo eso, por lo menos contaba, y a mí se me hace sentido que es muy probable que se desarrollen por el poder de la mente. Yo la aborté, la maternidad. Me tocó un caso en una ciudad, una mujer que tuvo 5 abortos de novia con su marido. Mejor dicho, cuando yo la conocí ya estaba casada y no podía tener hijos. Y de novia con ese mismo marido, cuando estaban de novios, tuvo 5 abortos. Y ella abortó porque él le decía: si usted no tiene relaciones conmigo, quiere decir que no me quiere. Y ella quería mucho a ese hombre. Entonces, para agarrar al hombre y no seguirse, tenía relaciones, quedaba embarazada. Esto le decía: y yo no quiero ese hijo porque es un hijo que no estamos casados, yo no lo quiero, y si usted no aborta es que no me quiere. Entonces iba a abortar. Entonces tenía relaciones mostrándole que lo quería, y quedaba embarazada y tenía que ir a abortar para mostrarle también que lo quería. Se casaron al fin y no pudieron tener hijos, ni uno. Y habían pasado como 15 años, y entonces ahora la amenaza era: la voy a dejar porque usted no me da hijos. Perdónenme que les diga, pero a mujeres algunas estúpidas, ¿no? Ahí sí se va lo del adagio, ¿no? Que el amor es ciego. Enceguecida de amor por ese hombre, hacía lo que le daba la gana. La tenía de muñeca, a jugar con ella. Y después la lucha, y entonces se le complicó el amor al marido, el remordimiento de haber matado 5 criaturas, el sentirse que estaba castigada por Dios. Y todo eso lo fue juntando, y eso es lo que se llama somatizar. O sea, que se ve en el cuerpo el efecto de un problema espiritual, psíquico, un remordimiento. Entonces el remordimiento lo somatizaba en el cuerpo. Y entonces ella rechazaba la maternidad, ella misma la rechazaba. Cuando yo la conocí, ya habían pasado muchos años de casados, me contó eso. Me puse ahora por sanación interior con ella. Ella sufría de unas migrañas aterradoras y vómitos, y al final, cuando tenía 48 años, el buen Dios le concedió mellicitos. Todo esto es para decirle lo siguiente, así como les dije que la lucha no es por evitar el pecado, sino por amar a Jesús y demostrárselo con actos de amor. Que no llegue la noche y decir: hoy no te dije ni una palabrita de amor. Imagínense que el esposo llegue a la casa y vaya y nunca ni una llamadita de parte del esposo: muñeca preciosa, mi apito, mapito, muñeca, que nunca. Se debe sentir muy desilusionado el cónyuge, sea o el hombre o la mujer, porque de novios tanta melaza, y se casan y se van perdiendo los detalles del cariño, el afecto. Debe ser muy desilusionador. Yo que entregué mi vida
a mi cónyuge, el hombre o la mujer, el que sea, y no recibir nada de cariño, debes de muy desilusionado. Algo debe sentir Dios, desilusión. Redimirnos con la redención tan aterradora y que no reciba de nosotros una palabrita de agradecimiento, de cariño, de afecto. En la misma forma que le dije, no luche por pecar, que es perder tiempo. No se preocupe si ha pecado. No se preocupe. Yo creo que a nosotros los que estamos buscando al Señor, el recuerdo del pecado no nos debe hacer ni cosquillas. Así creo yo. A lo que a nosotros nos debe preocupar es si no amamos a Dios. Eso sí nos debe preocupar. No se preocupe porque pecó, no se preocupe. Dije eso, como decía el padre García Herreros: Señor, en tus manos nos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Señor, en tus manos entrego este pecado que cometí, lo envuelvo en tu sangre y me entrego a tu misericordia. No se preocupe por el futuro ni por el pasado. A nosotros nos debe preocupar es si no amamos a Dios. Eso sí nos debe preocupar. Y eso es cada rato en el sacramento de la reconciliación. Vienen muchas personas: Padre, yo estoy preocupado por esto, por esto, por esto. Muy bien. Se preocupa porque peca. No se preocupa porque usted no ama a Dios. Vea, hay una monjita que se llama Sor Josefa Menéndez, ya murió. Esa monjita escribió un librito hermosísimo, se llama Un llamamiento al amor, así, y es chiquitito. Y en ese librito es una historia de esta monjita Josefa Menéndez, su vida muy parecida a la de Santa Faustina Kowalska, muy parecidas. Desafortunadamente, Josefa Menéndez no fue amiga de Juan Pablo II. Que Juan Pablo II sacó a sus amigos beatos y santos rapidito, ¿no? Mire cómo sacó a la Madre Teresa de Calcuta. Y mire cómo Santa Faustina, que no era ni venerable, no era nada, ni sierva de Dios, empezaron a hacer la causa, la hizo hacer sierva de Dios, después la nombró venerable, después la nombró beata, hasta que la dejó canonizada. Pero ella era de Cracovia, ella murió y él era de Cracovia, así que Santa Faustina debe en el cielo mantenerse besándole los pies a Juan Pablo II, seguro. Bueno, Josefa Menéndez no tuvo, es una monjita muy desconocida, la causa está introducida, pero no hay, muy desconocida. Y yo leí su libro, y el 30 de agosto de 1923, el Señor se le apareció, y oiga lo que le dijo. Y esto que dijo, y lo dejó escrito, para mí ha sido iluminador en mi vida cristiana, como cristiano y como sacerdote. Le dijo esta frase que está, y los escritos están aprobados por la Santa Sede. Luego se ve que esto que dijo no tiene nada de error. Oiga lo que le dijo: Josefa, no es el pecado lo que más me ofende, que hasta ahora o siempre hemos escuchado a los hermanos sacerdotes diciendo que el pecado es lo que odia más Dios, que el pecado es lo que más detesta Dios, que el pecado ofende a Dios. Y ella no dice que no, sino que el Señor le dijo esto es lo que me llama la atención. Óigalo: lo que más me ofende es el estado de pecado en que vive la humanidad después de pecar, en vez de correr a refugiarse en mi misericordia. A ver, repito. Le dijo: lo que más me ofende no es el pecado lo ofende, pero hay algo que lo ofende más que el pecado mismo, y es el estado de pecado en que una persona permanece después de pecar, en vez de correr a refugiarse en mi misericordia. A ver, vean, para que entiendan esto de estado de pecado. Yo no sé cuándo usted fue la última vez que se reconcilió con el Señor. Yo no sé. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted pecó a sabiendas. Esto que estoy haciendo va contra
El primero, contra el cuarto, contra el sexto, contra el octavo, contra el 10º mandamiento. A sabiendas. Y a sabiendas no le importa. Igualmente no me voy a cohibir, no lo voy a evitar, voy a hacer esto. Y lo hizo, pecó. Y se quedó así, en pecado, después de pecar. Y usted se quedó tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Estarán escuchando y están sabiendo. Esto que está diciendo el Padre Darío, está diciendo, yo estoy en estado de pecado mortal. Usted es el único que lo sabe. Y usted pierde la amistad con Dios y se queda tan tranquilo. No le duele. Usted no sufre saber que Dios se quedó triste porque usted lo echó. Y Dios se queda triste. Y que Jesús se siente, perdí todos estos dolores, esta pasión tan horrible, para que tú tuvieras vida nueva. Usted no siente tristeza. Ejemplos podríamos dar muchos y se quedan cortos. Una persona famosa, una persona con poder, dignidad, y usted la ofende, y usted pierde la amistad, y usted no dice, ay, qué lástima, cómo metí las patas. Perdí por imprudente, por falta de control de mí mismo, perdí la amistad de esta persona, que ahora me puede servir. ¿Quién no quisiera ser amigo personal, de una persona con poder y majestad en el mundo? Amigo, que uno puede decir, esa persona, somos muy amigos, y usted pierde esa amistad por algo que usted ha dicho. ¿A usted no le da tristeza? Si a veces uno, por no conservar una amistad, simple amistad, por ejemplo, personas que uno ha conocido de joven y ahora son personajes en la sociedad y en la iglesia y en el mundo. Si yo le hubiera escrito una cartita de vez en cuando, mantendría la amistad mía y me podía servir ahora, ¿o no? Y ofendemos a Dios y nos quedamos tan tranquilos. O usted sufre porque pecó. Mire, yo empecé a predicar. No es el pecado lo que más ofende a Dios. No se preocupe si usted peca o no peca. Preocúpese por amar a Dios. Que eso es lo más importante. Y que el pecado, porque todo el mundo lucha por evitar el pecado, porque el pecado ofende a Dios. Pues preocúpese de no vivir en pecado. Si usted pecó, vaya, busque al hermano sacerdote, haga un acto de contrición. Inmediatamente usted se dé cuenta, pequé, inmediatamente haga un acto de contrición. No se quede así en pecado, no se quede en ese estado de pecado. Señor, pequé, fui débil, te ofendí, te expulsé, pero perdóname. Y trate hasta de llorar si puede. Haga un acto eso es lo que se llama acto de contrición perfecta. Ponga más atención al acto de contrición que a la confesión. La gente haciendo ese examen de conciencia desde la noche anterior. Mañana me voy a confesar y comer. Yo tengo una tía que todavía está viva, tiene como 90 años. Y desde el día anterior, cuando se va a confesar, es pensando y pensando y repensando el examen de conciencia para ir a hacer una buena confesión. Y ahora que yo ya estoy viejo y que ya soy cura, digo, usted le pone más atención a la confesión vocal que a la contrición de corazón. Más importante es el dolor de haber ofendido al Señor. El decirlo o no decirlo sería muy accidental. Venga, hable con el hermano sacerdote, haga una cita con el hermano sacerdote, busque un momento oportuno para que pueda hablar con calma, si es una consulta, para que la diga con calma, pero póngale atención a la contrición del corazón. Señor, te ofendí y quisiera nunca más. Y díganle al sacerdote, Padre, impóngame las manos, rece por mí, rece por mi Padre. Está mandado que el sacerdote... Queridos hermanos que nos sintonizan a través de la radio Unción y Vida, les saluda a su hermano en Cristo, Nelson Chávez, y su hermano Gerson Martínez, recordándoles sintonizar su programa Como Viendo al Invisible, donde se abordarán temas que te ayudarán a encontrarte con el propósito de Dios en tu vida y la importancia de mantener puesta la mirada en el Rey de la Gloria. Sintonízanos todos los jueves de las 6 p.m. en adelante. Te esperamos.